Hola, hoy hablaremos sobre Al-Ándalus y su legado en el mundo islámico. Al-Ándalus fue el nombre que recibió parte de la península ibérica en el periodo de tiempo en el que el poder musulmán conquistó y se asentó en lo que actualmente conocemos como parte de España, Francia, Portugal, Gibraltar y Andorra. Al-Ándalus fue referencia mundial en obra civil, en todo tipo de artes, en poesía, filosofía y medicina. También fue ejemplo de convivencia entre las tres religiones monoteístas y finalmente es muy importante para el legado musulmán, ya que por primera vez se pudieron introducir los valores del Islam dentro de la cultura europea. Por estas razones, a continuación exploraremos cómo fue que el poder islámico pudo insertarse en la península ibérica y cuáles fueron sus momentos de mayor esplendor. Hace más de 13 siglos, a inicio del siglo VIII, llegó una civilización que cambiaría la historia de la península ibérica, la civilización islámica. En el año 711, el general Bereber Tariq, lugarteniente de Musa ibn Nusayr, desembarcó en Gibraltar con un ejército que marcaría el inicio de 8 siglos de historia en Al-Ándalus. En tan solo 7 años, los conquistadores árabes y bereberes dominaron casi toda Hispania, creando una sociedad árabe islámica clásica que perduró a lo largo de los siglos. En 756 ocurrió una ruptura dinástica en el Imperio Islámico y Abderramán, un príncipe omeya huido de Damasco, llegó a Al-Ándalus, estableciendo un nuevo estado con base en Córdoba, el Emirato. A lo largo de los siguientes 173 años, 8 emires se sucedieron en Al-Ándalus, viviendo una época brillante culturalmente, aunque con algunos periodos de inestabilidad. Fue bajo el gobierno de Abderramán III que se fundó el califato en 929, declarándose emir al-Mu'minin, consolidando así el poder terrenal y espiritual sobre la umma. Durante el califato de Abderramán III y su sucesor Al-Hakam II, Al-Ándalus experimentó uno de los momentos de mayor esplendor cultural. Sin embargo, en el año 1031, las familias más importantes de Córdoba abolieron el califato, declarando el inicio de una república. Aunque algunos resquicios de Al-Ándalus persistieron, la presencia islámica en la península ibérica llegó a su fin en 1492, con la desaparición del Emirato Nazarí de Granada. Como ya hemos establecido, Al-Ándalus fue la cuna de diferentes avances en materia arquitectónica, tecnológica, artística y filosófica. Superior en gran medida a la mayoría de sociedades europeas de su tiempo y su esplendor es comparable con el de Grecia y Roma. Por ejemplo, en materia arquitectónica se construyeron grandes obras de ingeniería como lo fue la ciudad palatina de Madinat al-Zahar. También conocida como la Ciudad Brillante, Madinat al-Zahara fue concebida como la nueva sede del gobierno del califato y como lugar de residencia del califa Abderramán III an-Nasir. En 2018, la UNESCO declaró a Madinat al-Zahara como Patrimonio Mundial y se basó en dos aspectos. En primer lugar, porque esta ciudad da cuenta de la vivencia de la civilización omeya. Y en segundo lugar, porque es un claro ejemplo de urbanismo y una buena adaptación de la arquitectura al terreno. Y la mezquita de Córdoba. Este es el monumento más importante de todo el occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. A partir de la construcción de la mezquita de Córdoba, podemos observar que la alternancia del rojo y el blanco de los arcos pasó a convertirse en una señal de identidad de los omeyas y de Al-Ándalus. Asimismo, la labor transmisoria de las matemáticas en Al-Ándalus introdujo la numeración decimal en Occidente. También se realizaron diferentes avances en materia de física, astronomía, medicina, farmacología y botánica. Se hicieron desarrollos en los sistemas hidráulicos y en la navegación náutica. En términos artísticos, Al-Ándalus fue una fuente de inspiración, donde se desarrollaron estilos únicos que fusionaban elementos árabes, hispano-visigodos y bizantinos. En resumen, las aportaciones de Al-Ándalus a la sociedad humana son interminables. Ahora hablaremos de la Alhambra en Granada, un lugar importante en la historia y arquitectura, situado en lo alto de la colina. Esta fortaleza fue construida a lo largo de varios siglos y alberga la rica herencia cultural de Al-Ándalus. Su nombre proviene del árabe Qalat al-Hamra, que significa fortaleza roja.
nombre que se le dio por los tonos rojizos que adquiere la fortaleza al atardecer. En el siglo XVIII, durante el reinado del fundador de la dinastía nasrida, Mohammed I, se inició la construcción de la Alhambra. A lo largo de los años, diferentes monarcas nasridas contribuyeron a su expansión y embellecimiento, creando así un complejo palaciego que refleja la grandeza y la diversidad cultural de la época. La Alhambra no solo servía como una residencia real, sino también como un símbolo de la sofisticación artística y científica de Al-Ándalus. Sin embargo, en 1492, con la culminación de la Reconquista, los reyes católicos Isabel y Fernando tomaron posesión de la Alhambra, marcando el fin del dominio musulmán en la región. A pesar de este cambio, la influencia morisca perduró en la arquitectura y el arte, y los monarcas católicos contribuyeron a la riqueza del complejo con adiciones como el Palacio de Carlos V. En el siglo XIX, la Alhambra experimentó un periodo de decadencia hasta que fue redescubierta y restaurada por arquitectos y artistas, así devolviéndole su esplendor original. Ahora exploraremos los fascinantes aportes de tres personajes influyentes. El primero es Sir John, un músico y poeta nacido en Persia que en el año 822 llegó a Córdoba trayendo nuevos estilos musicales, lo que cambió la escena cultural. Su legado perdura en la música andaluza y en la elegancia que marcó aquella época. Ahora viajemos al mundo del misticismo con Ibn Arabi, un poeta y filósofo nacido en Murcia. Él, en su obra, influyó el pensamiento islámico, explorando la esencia divina y la unión de todas las cosas. Sus escritos siguen inspirando a aquellos en búsqueda de la verdad espiritual. Ibn Arabi, el filósofo que trascendió el conocimiento humano. Finalmente llegamos a Averroes, el erudito polifacético nacido en Córdoba. Su trabajo en medicina y filosofía dejó una gran marca en la historia, gracias a quienes desafiaban las nociones convencionales y promovía el pensamiento crítico. Estas tres personalidades de Al-Ándalus contribuyeron enormemente a la riqueza intelectual y cultural de su época, dejando unos grandes legados que a día de hoy siguen resonando en la historia. Para estudiar el Islam, comprender la experiencia de Al-Ándalus es fundamental, ya que esta región histórica que abarcaba partes de lo que hoy son España, Portugal y el sur de Francia, fue el origen de diversas influencias culturales y religiosas durante varios siglos. Al-Ándalus fue un epicentro de intercambio intelectual, donde convergieron el conocimiento islámico, judío y cristiano, dando lugar a avances significativos en diversas áreas. En el ámbito filosófico y científico, Al-Ándalus fue una época dorada. Aquí, eruditos musulmanes preservaron y expandieron el conocimiento griego y romano, realizando importantes contribuciones en matemáticas, física, astronomía y medicina. Además, la convivencia entre diferentes comunidades religiosas en Al-Ándalus fue un modelo de tolerancia y coexistencia. Musulmanes, judíos y cristianos vivían y trabajaban juntos, compartiendo conocimientos y creando una sociedad diversa y vibrante. Esta convivencia pacífica demostró la amplitud y la humanidad del Islam, en contraste con las narrativas de intolerancia que a veces prevalecen en la actualidad. En resumen, al estudiar el Islam, entender la experiencia de Al-Ándalus nos proporciona una perspectiva enriquecedora sobre la intersección de la historia, el arte, la cultura y el conocimiento en el mundo islámico medieval. Es un recordatorio de la riqueza y la complejidad de la herencia islámica, así como de la importancia de la tolerancia y el diálogo interreligioso para la construcción de sociedades prósperas y diversas. Con estas reflexiones terminamos nuestro recorrido por la fascinante Al-Ándalus. Esperamos que les haya gustado y a continuación encontrarán toda la bibliografía que utilizamos para realizar este video.